Buenísimos, buenísimos, brillante el sol contra la montaña, precioso. Hoy va a ser un día resplandeciente. Como a mí me gusta y cómo estoy. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana, hoy es jueves. 21 de junio de 2018, el programa es el número 1743. Yo solito. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes, para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que ellos escriben, gracias por escribir cortico, por favor, son muchos y... Pero gracias. Y gracias por sus deseos de buena salud para conmigo, gracias. Estamos con Eckhart Tolle, el despertar de la nueva conciencia. Es que no, nosotros somos cerebro izquierdo y debemos pasarnos a vivir al derecho. ¿Por qué? Es la creatividad, es la conciencia. En la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales antiguas existe la noción común de que el estado normal de nuestra mente está marcado por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de la condición humana se deriva una segunda noción, la buena nueva de posible transformación radical de la conciencia humana. En las enseñanzas del hinduismo, esta transformación se conoce como la iluminación. En las enseñanzas del Evangelio es la salvación. Y en el budismo es el final del sufrimiento. Qué bonito. Otros términos empleados para describir esta transformación son los de liberación y el despertar. Mientras el hombre esté gobernado por el ego, no es dueño de sí mismo. No. Hay que liberarse del ego. El logro más grande de la humanidad no está en sus obras de arte, ciencia o tecnología, sino en reconocer su propia disfunción, su locura. Algunos individuos del pasado remoto tuvieron ese reconocimiento. Un hombre llamado Siddhartha Gautama, quien vivió en la India hace 2600 años, fue quizás el primero en verlo con toda claridad. Más adelante se le confirió el título de el Buda. Buda significa el iluminado. Estuvo en posición de loto hasta cuando vio con claridad el mundo del espíritu. Por la misma época, en China, otro de los maestros ilustrados de la humanidad, su nombre era Lao Tse, dejó el legado en sus enseñanzas en el libro Tao Te Ching, uno de los libros espirituales más profundos que hayan sido escritos. Reconocer la locura es, por supuesto, el comienzo de la sanación y la trascendencia. En el planeta había comenzado a surgir una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo de florescencia. Esos maestros les hablaron a sus contemporáneos, les hablaron del pecado, el sufrimiento o el desvarío. Les dijeron, examinen la manera como viven, vean lo que están haciendo, el sufrimiento que están creando. Después les hablaron de la posibilidad de despertar de la pesadilla colectiva de la existencia humana normal. Les mostraron el camino. El mundo no estaba listo para ellos y aún así constituyeron un elemento fundamental y necesario del despertar de la humanidad. Era inevitable que la mayoría de sus contemporáneos y las generaciones posteriores no los comprendieran. Aunque sus enseñanzas eran a la vez sencillas y poderosas, terminaron distorsionadas y malinterpretadas, incluso en el momento de ser registradas por sus discípulos. Con el correr de los siglos, se añadieron muchas cosas. La Biblia tiene entre 2000 y 2600 años de haber sido escrita originalmente, pero no había papel
y no todo el mundo sabía escribir, y mucho menos leer. De ahí a ahora muchos le han metido la mano. Con el correr de los siglos se añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales, sino que reflejaban un error fundamental de interpretación. Algunos de esos maestros fueron objeto de burlas, escarnios, y hasta alguno fue martirizado. Otros fueron endiosados. Fue así como las religiones se convirtieron en un factor de división en lugar de unión. En lugar de poner fin a la violencia y al odio a través de la realización de todas las formas de vida, desataron más odio y más violencia, más divisiones entre las personas y gran confusión en la conciencia de las personas. En este momento hay 2 religiones monoteístas, pero hay 2.500. Se convirtieron en ideologías y credos con los cuales se pudieron identificar los individuos y que pudieran usar para amplificar su falsa sensación de ser. A través de ellos se podía tener la razón y juzgar equivocados a los demás, y así definir su identidad por oposición a sus enemigos, esos otros, los no creyentes, los herejes, cuya muerte no pocas veces consideraron justificada. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Voy a repetir esa frase. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Es contrario a lo que dice la Biblia, que el hombre creó, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo hace un Dios para perdonar? ¿Cómo hace un Dios para mandar que todo un pueblo muera? Lo eterno, lo infinito y innombrable se redujo a un ídolo mental al cual hay que venerar y en el cual hay que creer como mi Dios o nuestro Dios. ¿Por qué hay imágenes? ¿Por qué nosotros tenemos pinturas de el Hijo de Dios? Y sobre todo, ¿cuándo se hicieron esas pinturas? Búsquenla. ¿En qué época vivió Da Vinci? Y se darán cuenta cuándo apareció la Última Cena, con un Dios barbado, rubio, rubio, o castaño muy claro. Y aún así, a pesar de todos los actos de locura cometidos en nombre de la religión, la verdad hacia la cual esos actos apuntan continúa brillando en el fondo, pero su resplandor se proyecta tenuemente a través de todas esas capas de distorsiones e interpretaciones erradas. Ayer hablé de qué quería decir pecado, ¿recuerdan? ¿O es hoy? A lo largo de la historia han existido seres que han experimentado el cambio de conciencia y han reconocido en su conciencia aquello hacia lo cual apuntan las religiones. Gracias a algunas de esas personas dentro de todas las religiones principales se desarrollaron escuelas o movimientos que representaron no solamente un redescubrimiento, sino en algunos casos la intensificación de la luz de la enseñanza original. Fue así como apareció el gnosticismo y el misticismo entre los primeros cristianos y durante la Edad Media, el sufismo en el Islam, el hasidismo y la cábala en el judaísmo, el Vedanta Advaita en el hinduismo y el Zen y el Dzogchen en el budismo. Han aparecido, han surgido y se han impuesto para algunos sectores. La mayoría de estas escuelas eran iconoclastas. Busquen la palabra icono y sobre todo iconoclasta. ¿Qué quiere decir iconoclastia? ¿Adorar ídolos? O búsquenlo. Iconoclastas con C. Eliminaron una a una todas las capas sofocantes de la conceptualización y las estructuras de los credos mentales, razón por la cual la mayoría fueron objeto de suspicacia y hasta la hostilidad de parte de las jerarquías religiosas establecidas. A diferencia de las religiones principales, sus enseñanzas hacían énfasis en la realización y en la transformación interior. Fue a través de esas escuelas o movimientos esotéricos que las religiones
recuperaron el poder transformador de las enseñanzas originales, aunque en la mayoría de los casos solamente una minoría de personas tuvo acceso a ellas. Escuchen muy bien, voy a hablar de dos términos: espiritualidad y religiosidad. Espiritual, espíritu y religión, espíritu y religión. ¿Cuál es el papel de las religiones convencionales en el surgimiento de la nueva conciencia? ¿Qué hubo? Muchas personas ya han tomado conciencia de la diferencia entre espiritualidad y religión. Observen mi acción. Reconocen que el hecho de tener un credo, relato continuado de una serie de creencias tomadas como la verdad, no los hace espirituales. No, no y no. Y rezar con camándulas o repitiendo frases, independientemente de cuál sea la naturaleza de sus creencias. En efecto, mientras más se asocia la identidad con las creencias, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual interior. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas en ese nivel. Equiparan la verdad con el pensamiento y, puesto que están completamente identificadas con la creencia, es decir, creen y admiten que creer es la verdad, lo que creen es la verdad, se consideran las únicas poseedoras de la verdad. En un intento inconsciente de proteger su identidad, no se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento. A menos que los demás crean lo mismo que ellas, a sus ojos estarán equivocados. Y en un pasado no muy remoto, habrían considerado justo eliminar a esos otros por esa razón. Los mataban por herejes, es decir, no piensa como yo. Hay quienes todavía piensan así en la actualidad. La nueva espiritualidad, la transformación de la conciencia, comienza a surgir en gran medida por fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. Hay que entender qué es religión o ser religioso y qué es espiritual o ser espiritual. Siempre hubo reductos de espiritualidad hasta en las religiones dominadas por la mente, aunque las jerarquías institucionalizadas se sintieran amenazadas por ellos y muchas veces trataron de suprimirlos. La apertura a gran escala de la espiritualidad por fuera de las estructuras religiosas es un acontecimiento completamente nuevo. Anteriormente esa manifestación habría sido inconcebible, especialmente en Occidente, cultura en la cual es más grande el predominio de la mente y en donde la Iglesia cristiana tiene prácticamente la franquicia espiritual. Era imposible pensar en dar una charla o publicar un libro sobre espiritualidad sin la venia de la Iglesia. He aquí una víctima. Y sin esa venia, el intento era silenciado rápidamente. Yo lo he vivido. Pero ya comienzan a verse señales de cambio inclusive en el seno de las iglesias y religiones. Realmente es alentador y gratificante ver algunas señales de apertura como el hecho de Juan Pablo II visitar a una mezquita y también una sinagoga. Esto sucede en parte como resultado de las enseñanzas espirituales surgidas por fuera de las tradiciones globales, tradicionales, pero también debido a la influencia de las enseñanzas de los antiguos sabios orientales, que en un número creciente de seguidores de las religiones tradicionales pueden dejar de identificarse con la forma, el dogma y los credos. Quienes no logran ver más allá de la forma se encierran todavía en sus creencias. En la actualidad estamos presenciando un surgimiento sin precedentes de la conciencia, pero también el atrincheramiento y la intensificación del ego. Habrá algunas instituciones religiosas que se abrirán a la nueva conciencia. Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades colectivamente egoístas, identificadas tan rígidamente con sus posiciones mentales como los seguidores de cualquier ideología política cerrada ante cualquier otra interpretación diferente de su realidad.
Las estructuras más rígidas, las más refractarias al cambio serán las primeras en caer. Esto ya sucedió en el caso del comunismo soviético. A pesar de cuán afianzado, sólido y monolítico parecía, al cabo de unos cuantos años se desintegró desde adentro. Nadie lo vio venir, a todos nos cayó por sorpresa, y son muchas otras las sorpresas que nos esperan. Turururú. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Pidan las memorias, yo se las mando. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de aburrición, de celos, de rabia, de miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta mañana, estoy feliz.